en el RUT, donde dice tipo de contribuyente, dice persona natural o sucesión y líquida. Ujú. Pero si esa persona sobrepasó las 3.000 VTs, no debería ser persona natural. Buenas noches. No, lo que pasa, Aririo, es que pues él sigue siendo persona natural, pero en las responsabilidades de Ruth va a cambiar. Le va a aparecer una responsabilidad en la cual dice que es responsable del IVA. Ahorita no recuerdo el código, pero si no estoy mal, creo que es el código 43. Ahí es donde se ve evidenciado que esa persona pues es responsable del IVA. Bueno, regálenme un segundo que no me ha querido abrir el archivo para ya dar inicio. Bueno. Entonces, buenas noches para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Les cuento que hoy casi que no nos alcanzamos a encontrar porque acá hubo un problema con la energía, pero ya lo subsanaron hace poco. Espérenme un momentico. Hoy vamos a continuar con el régimen simple de tributación, sino que el equipo no me arranca para continuar en la diapositiva que nos habíamos quedado. Regálenme un segundo. Regálenme un segundo, por favor. Listo, ya la encontré. Entonces, bueno, chicos, el objetivo de esta sesión es que terminemos de trabajar el régimen simple y esperen que no me quiera ir al archivo. Y que hagamos o trabajemos un ejercicio como el que veníamos. Vamos a hacer un ejercicio de régimen simple, pues para identificar el tema de la planeación tributaria. ¿Listo? Pero regálenme un minuto porque, ya. Listo. Bueno, entonces nosotros habíamos visto algunas características del régimen simple, quiénes podían estar este régimen, quiénes no podían estar, qué beneficios, y vimos los grupos. Creo que hasta ahí habíamos visto la clase pasada. Bueno, resulta y pasa que este régimen simple de tributación pues tiene unas características, ¿sí? Como ustedes recuerdan, se elimina el tema de renta, ¿sí? Y este tiene una ventaja desde mi punto de vista. La ventaja es que no le van, aquí se paga sobre el ingreso, no se paga sobre un tema de el impuesto a cargo, no es sobre las que usted toma la utilidad, menos el costo, menos las deducciones si usted tendría derecho a renta, no. Entonces, ahí es una ventaja cuando de pronto las empresas no son tan organizadas. Me refiero es que no son tan organizadas, es decir, que no tienen sus soportes correctos para o no exigen la facturación electrónica, y al no exigir la facturación electrónica, pues van a tener problemas con todo el tema de costos y deducciones. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de empresas. Entonces, algunos dirán, bueno, entonces es mejor pasarnos al régimen simple. Entonces, depende. Entonces, bueno, vamos a ver acá, de acuerdo a los grupos que nosotros habíamos trabajado, la clase pasada, la clase anterior, que está dividido
en 4 grupos, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4. Como ustedes recuerdan, hablábamos del grupo 1, de las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. En el grupo 2, comercio al por mayor y de tal, servicios técnicos, y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual, electricistas y albañiles, servicios de construcción, talleres mecánicos de vehículos y electrodomésticos, actividades industriales y de telecomunicaciones y las demás que no incluyan estos grupos. En el grupo 3 tenemos servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales y el expendio de bebidas y comidas. Entonces, bueno, cada tarifa, ¿sí? Como ustedes pueden observar acá en la presentación, o cada grupo más bien tiene una tarifa, la tarifa mínima y la tarifa máxima. ¿De qué depende? De los ingresos. Por ejemplo, el grupo 1, ¿sí? El grupo 1 va a tener, cuando está entre los 0 y los 6.000 VTs, se va a aplicar la tarifa del 2.5 de los ingresos. Ya les voy a mostrar cómo. Cuando está entre los 6.000, es decir, 6.001, 6.000 y pico de ingresos, superior a los 15.000, se va a aplicar la tarifa del 2.8. Cuando es superior, está entre los 15.000 y los 30.000, del 8.1, y cuando está entre los 30.000 y los 80.000, del 11,6%. En el grupo número 2 tenemos los mismos rangos de ingreso, es decir, entre 0 y 6.000 está el 1.8%, entre 6.000 y 15.000 está el 2.2%, entre 15.000 y 30.000 VTs de ingreso está el 3.9%, entre 30.000 y 80.000 está el 5.4%. En el grupo 3 está entre 0 a 6.000 el 4.9%, entre 6.000 a 15.000 el 5.3%, entre 15.000 a 30.000 el 7%, entre 30.000 a 80.000 el 8.5%. Tengan presente que acá estamos hablando de VTs, de ingresos en VTs. Para el grupo número 4, está entre 0 a los 6.000, está el 3.4%, entre 6.000 a 15.000 el 3.8%, entre 15.000 a 30.000 el 5.5% y entre 30.000 a 80.000 el 7%. Tengan presente, o es de evidenciar, que los que tienen la tarifa más alta en este régimen simple son aquellos que prestan sus servicios y que predomina lo intelectual o las labores de intelectuales y las profesiones liberales. ¿Qué quiere decir eso? Que se supondría, y por eso fue que, o sea, esa es la explicación de la DIAN, no la que yo digo, sino que la explicación de la DIAN. Por eso la DIAN dijo, nosotros a ese grupo, porque se supone que los que prestan servicios de esta manera, pues son aquellos que más ingresos tienen. Como son aquellos que tienen más ingresos, entonces los vamos a grabar con una tarifa más alta. Profe, lo que son los colegios y las universidades, todo ese tipo de entidades. No, por ejemplo, un colegio o una universidad, si se pasara a régimen simple, estaría, por ejemplo, servicios profesionales de consultoría científicos en los que predomina el factor intelectual, acá no estarían. En lo expendido de días tampoco estaría, en el 1 no, entonces estarían en el 2. ¿Listo? Por ejemplo, para ese caso. Porque acá dice las demás actividades no incluidas en otros grupos, por ejemplo, las universidades o los colegios estarían allí. Es de tener presente que los colegios y las universidades podrían estar allí siempre y cuando no superen los ingresos de 80.000 VTs al año. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, entonces yo tengo que definir muy bien en qué grupo está la empresa, pues para poder realizar el tema de la proyección. ¿De cuál proyección? Pues la proyección que yo tengo prevista para la empresa, a ver si por este régimen simple de tributación les sirve más o no. Ya vamos a hacer un ejercicio. Les pido el favor que tomen un pantallazo de esta diapositiva porque ustedes lo van a necesitar para ahorita para el ejercicio que vamos a desarrollar.
Listo. ¿Cuáles son las características de la tarifa para los 4 grupos? Se debe pagar un anticipo cada 2 meses, que pues ya lo veníamos hablando, es decir, si bien es cierto que el impuesto como tal se paga una vez al año, ¿sí? Pero se debe presentar un anticipo cada 2 meses, cada 2 meses. Si el contribuyente realiza actividades de diferentes grupos, se le aplica la tarifa más alta. ¿Cómo así? Me voy a volver para acá un momentico. Resulta que yo soy una persona natural, ¿cierto? Que está en el grupo 3, en el grupo 2, ¿sí? Y en el grupo 1, ¿sí? Porque yo puedo tener diferentes actividades comerciales. Puedo tener varias actividades comerciales. Entonces yo voy a decir, bueno, entonces, ¿qué tarifa le aplico? Ah, pues le voy a aplicar la más alta, es decir, la del grupo 3. ¿Listo? Porque yo puedo tener esa característica de empresas que están en diferentes grupos. Ah, bueno, listo, acá. No se tiene en cuenta el ingreso bruto, sino los ingresos de ganancia ocasional o los ingresos constitutivos de renta. Ya lo vamos a ver, ¿listo? Es decir, cuando habla, no se tiene en cuenta en el ingreso bruto los ingresos de ganancia ocasional, es decir, pues que los ingresos brutos, los ingresos ocasionales o ganancias ocasionales deben ir en otra casilla, pero ya lo vamos a ver más adelante. Para el caso de alimentos, bebidas que pertenecen al grupo 1, se le agrega el 8% del impuesto nacional al consumo. Es decir, si yo soy un tipo de empresa, por ejemplo, una cafetería, una panadería, un restaurante que cobra, o un bar que cobra ese 8%, si yo estoy en el régimen simple, ¿cierto? A mí no se me va a descontar ese 8%, yo lo voy a seguir pagando, igual el tema del IVA. A eso hace, hace aclaración, pues ese punto. ¿Listo? Listo. 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 Entonces yo estoy esperando un momentico para que ustedes tomen nota. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí era lo que veníamos hablando. ¿Yo cómo puedo ser de simple? De forma voluntaria o de oficio. Cuando hablamos de forma voluntaria, es que yo sea una empresa constituida, ¿sí? Y yo diga, oiga, como que eso de régimen simple es muy bueno, yo quiero hacer parte de ese régimen. Entonces recuerden que para las empresas que están constituidas tienen plazo de pasarse a ese régimen a más tardar el 31 de enero de cada año. ¿Listo? Si yo soy una empresa nueva, pues yo automáticamente puedo decir, yo quiero ser de régimen simple de tributación. Cuando habla de oficio, pues como ya lo hemos venido hablando, la DIAN puede decir a mí, yo quiero que la empresa ABC, la XYZ y otra sean de régimen simple de tributación, también lo puede hacer. ¿Listo? Acá. Impuestos municipales que integran el simple. Es decir, cuando habla de impuestos municipales que integran el simple, yo los voy a dejar de pagar porque ya están consolidados en el simple. ¿Listo? Obligatorios del 1 de enero de 2020. Debe unificar o debe informar una tarifa consolidada. Cuando habla de esto, ya les voy a explicar. ICA, avisos y tableros sobre tasa bombelir. ¿Listo? Entonces, el distrito le tiene que enviar una información a la DIAN y decirle, vea, la tarifa única o la tarifa consolidada que yo voy a manejar para esto va a ser tal. ¿Listo? Eso lo define el municipio. En la transición al año 2019 se descuenta lo pagado a municipios. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que yo, a ver, lo que pasa es que cuando esto arrancó en el año 2019 y cuando arrancó en el año 2019 tenía la característica que yo en cualquier momento me podía pasar al régimen simple de tributación. Si no estoy mal, el plazo que dieron fue hasta noviembre. Entonces, ¿qué pasaba? Resulta que en ese lapso de tiempo, algunas empresas, ¿cierto? Muy seguramente en ese periodo pagaron retención en la fuente, ¿cierto? Pagaron RETEICA, pagaron ICA. Entonces era lo que decía, que todo lo que yo hubiera pagado por el año 2019
con relación a los municipios, se podrían descontar de mi declaración, ¿listo? Es decir, de la declaración del simple, ¿vale? Digamos que en enero, a 31 de enero, ya ahorita cómo están las cosas, digamos que yo estoy, voy a poner un supuesto, yo estoy en el 31 de enero del año 2021, ¿cierto? Entonces yo digo el 30, la empresa toma la decisión de pasarse al régimen simple. Pero ¿qué pasa? En ese lapso de enero, yo debí haber presentado retención en la fuente de diciembre, esa queda como es diciembre del año grabable anterior, queda así, y muy seguramente yo presenté IVA, también como es del año grabable siguiente, del 2020, queda así. Por eso es que la DIAN dejó esa fecha de enero, para que no vieran como, por decirlo así, cruces o que yo tuviera saldos de retención en la fuente para descontarme. Por eso fue que la DIAN a partir del 2020 dejó a 31 de enero. ¿Listo? Precisamente por eso. Ya les voy a explicar algo más. También, si digamos yo tengo un IVA a favor, también me lo puedo ir descontando. Si tengo saldos a favor en renta, también me los puedo ir descontando. ¿Listo? Entonces, con el régimen simple, ¿vale? Aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿el ejemplo cuál es? Que es con el que ustedes van a arrancar a hacer unos ejercicios. ¿Listo? Entonces, bueno, dice, ejemplos del simple. Tenemos una tienda pequeña, ¿sí? Una tienda pequeña tuvo ingresos de 83.292.000 pesos. Tuvo unos empleados, tuvo un empleado y ese empleado gana el mínimo. Por ese empleado que gana el salario mínimo, él debió haber pagado en aportes a pensión, como él gana el mínimo, debió haber pagado en el año 1.192.483. Entonces, bueno, aquí yo voy a detener un momento, voy a sacar mi Excel para presentar. Bueno, regálenme un momentico, por favor. Bueno, qué pena con ustedes. Voy a compartir acá mi pantalla. Bueno, entonces aquí voy a sacar en esta hoja, voy a trabajar. Entonces, bueno, el ejercicio, ya se los voy a mostrar. El ejercicio me indica, dice así, el ejemplo. Dice, unos ingresos de 83.293.000. Entonces acá voy a colocar ingresos. 83.292.000. ¿Listo? Voy a quitar los dos decimales. Entonces, estos fueron los ingresos de esa empresa. ¿Listo? Aquí dice que en el régimen ordinario él tendría que pagar 518.000 por renta y 408.000 pesos, asumiendo que la tarifa de ICA es del 4.14. Entonces, bueno, voy a sacar acá el ICA del más esto por el 4,14 dividido en 1000.
Bueno, entonces ahí toca corregir eso porque no son... Listo, sí es lo mismo. Aquí me toca corregir porque no son de... Con una tarifa del 4.14, 83.292.000. Bueno, entonces esto es el ICA que él debió haber pagado. ICA, ¿listo? Pero adicional, el pago por renta, 518.000 pesos. 518.000. ¿De dónde salen esos 18.000? Pues pueden salir, digamos que él se tomó el 60% de deducción. Vamos a ver cuánto me da por el 60%. Me da una utilidad de 49 millones por el 30, bueno, para este año 32%. No debe ser menos. Acá digamos que él se tomó entre costos y deducciones el 90%. Acá yo estoy haciendo algo mal. Yo voy a poner un ejemplo acá. Voy a poner un ejemplo así. Digamos que de esos 83 millones de pesos, entre costos y deducciones, él tuvo el 90%. Es decir, podríamos decir que la utilidad neta de él fueron los 8.329.200 pesos. A esa utilidad neta, pues yo le saco el impuesto de renta que viene a ser el 32%. Venga a ver de dónde, con el 5%, con el 3%. Bueno, dejémoslo como nosotros lo teníamos, es decir, digamos que de toda esta operación a mí me queda una utilidad de 8 millones de pesos. Sobre estos 8 millones de pesos, yo le sacaría la renta, entonces esto sería renta, ¿cierto? Y me va a pasar más bien este para acá. Y esto sería el ICA. Esas son las condiciones en el régimen ordinario de esa compañía. Entonces acá voy a colocarle régimen ordinario. Régimen ordinario. ¿Listo? Entonces ese es bajo el régimen ordinario. Es decir, él pagaría un total de impuestos que pagaría por ICA y por renta. Espérenme un momentico que cuando se fue la luz, como que se cerró feo y no deja cargar. ¿Listo? Listo. Entonces, es decir, él tendría que pagar este valor, 3 millones, ¿cierto? Bajo el simple, ¿nosotros qué haríamos? Nosotros decimos que esta empresa es una tienda pequeña. Es decir, cuando hablamos de tienda pequeña, está en el grupo número 1. Grupo número 1. Grupo número 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos ingresos que él tuvo, lo vamos a pasar a VT. Yo les voy a pasar, ¿me recuerdan el valor de la VT este año, porfa? Lo hacemos con la VT este año. 36.308. Muchas gracias, 36.308. Eso me da 2.294 VTs, ¿cierto? 2.294 VTs le va a colocar acá. Aquí ya lo estamos, acá ya lo vamos a liquidar bajo el simple. Bajo el simple. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la tabla. ¿A cuál tabla? Donde tenemos las tarifas. Por eso yo les dije, tómenle fotico. ¿Listo? Entonces, yo voy a decir que me voy a ubicar en el grupo número 1 y me voy a ubicar acá, en esta primer celda, porque está entre 0 hasta los 6.000 VTs y él tuvo 2.292 VTs. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a liquidar el impuesto como tal. Voy a decir más el ingreso por el 2%.
Esto sería lo que yo tendría que pagar en simple. Pero ¿qué pasa? Entonces, aquí yo tengo un descuento. ¿Que ese descuento de qué es? Acá. Dice, se pagaron a pensiones 1.192.000. Se pagaron a pensiones 1.192.000. Ese valor yo me lo puedo descontar. Entonces, voy a colocar acá 1.192.000 pensión. Entonces, yo en realidad lo que tendría que pagar sería el valor que me dio menos lo que yo pagué por mis trabajadores. Yo tendría que pagar en realidad 473.000. De 473.000, si yo estuviera en el régimen ordinario, yo tendría que pagar 3.010.000 pesos. Pero acá en el simple, yo tengo que pagar 473.000 pesos. La DIAN hace una distribución y dice, yo independientemente, como sea, le tengo que pagar al municipio. Entonces yo voy a colocar acá, cuentas DIAN. Estas son las cuentas que hace la DIAN o el Estado. Dice, esto es para el municipio. Eso yo no lo puedo, o sea, la DIAN no tiene como tal potestad de decir, no, es que yo al municipio le voy a pagar tanto, no, tiene que pagarle lo que es de la tarifa. Entonces dice, al municipio yo le voy a pagar los 433.000 y para la nación quedan 129.000 pesos. Esa es la distribución, perdón, que ustedes ven acá. Profe, ¿y por qué se valora el municipio? No, porque es decir, resulta que los municipios, o sea, yo no sé si ustedes recuerdan cuando arrancó el simple, los municipios brincaron porque la DIAN dijo, la DIAN nos va a quitar autonomía. Y claro, si la DIAN les quita autonomía, pues eso es presupuesto para el municipio. Entonces, obviamente, los gobernadores municipales no iban a dejar que se les quitara esa platica, ¿sí? Entonces, por eso fue que muchas personas de los municipios, pues, indicaron que no iban a dejar que el simple, pues, funcionara. ¿Sí? Entonces, la DIAN que les dijo, vean, no se preocupen que la plata que ustedes iban a recibir, la van a seguir recibiendo. Yo no voy a hacer ningún descuento bajo la plata de ustedes. Yo lo que voy a hacer descuento es solo lo que le toca pagar a la nación. Y ya sobre eso, pues yo les pago a ustedes. Digamos que acá, voy a poner un ejemplo, que el pago a pensión no hubiera sido 1.192.000, sino que hubiera sido 1.300.000 pesos. ¿Listo? No, no digamos 1.300.000, 1.400.000, sí. Un ejemplo, ¿listo? Resulta que aquí me está dando negativo, ¿sí? O sea, en esas cuentas yo tendría que pagar 265.000 pesos, es decir, tomando el impuesto que me dio con el simple, menos lo que yo me deduje, me está dando 265.000 pesos, ¿sí? En ese orden de ideas, a mí me tocaría pagar como mínimo, independiente acá me dé menos, me tocaría pagar como mínimo 344.000 pesos, porque es que yo no puedo dejar de pagarle al municipio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esa condición, a mí me tocaría pagar 344.000 pesos. Todos los 340, así acá me esté dando menor valor. Todos los 344.000 pesos que yo le esté pagando, como yo estoy pagando exacto lo del municipio, entonces para el Estado iría cero. Básicamente es así como funciona, pues la distribución interna, por decirlo así, que hace la DIAN. ¿Listo? A eso se trata. Vamos con otro ejemplo. ¿Tienen dudas hasta ahí? Pues, No, profe, señor. más o menos estamos como entendiendo. Bueno, menos mal. Entonces presten atención. Voy a poner otro ejemplo. Resulta que mis descuentos, voy a poner un ejemplo acá, hubieran sido de 1.600.000 pesos. Aquí supuestamente en mi liquidación me da que yo tengo que pagar 65.000 pesos, pero yo tendría que pagar como mínimo 344.000 porque eso es lo que va al municipio. Yo tendría que pagar como mínimo lo que va al municipio. ¿Listo? Listo. Vamos con otro ejemplo para que quede más clarito. Bueno.
Listo. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver qué ejemplo colocamos. Entonces voy a colocar acá. El señor Carlos Pérez presta servicios vamos a ver, servicios de asesorías de ingeniería civiles. Ingenierías civiles. Y trabaja como una unidad de negocio. Recuerden que cuando hablamos como unidad de negocio, pues yo estoy diciendo que él tiene muchos contratos, que paga arriendos y que contrata personas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Que recuerden que esa es una condición. Si el señor Carlos Pérez o Miguel Peña pues trabaja solo prestando servicios y eso es lo que él se dedica, pero no trabaja como unidad, como una unidad de producción, pues él no puede pertenecer al régimen simple. ¿Listo? Pero pues para este caso, pues él sí podría porque trabaja como una unidad de negocio. Trabaja como unidad de negocio y recibió de ingresos. Voy a poner un ejemplo. Pongámosle a ver qué. 250 millones de pesos. ¿Cómo? Ya les voy a dejar ver el ejercicio para que ustedes tomen nota porque así ustedes van a desarrollar más o menos 2 o 3 ejercicios. Pues a ver, tiene a cargo, o más bien, tiene contratados bajo vínculo laboral, perdón, vínculo laboral a 3 trabajadores, por los cuales pago de pensión $4.500.000. Acá estoy hablando de un año, ¿no? Y el 50% de los pagos los realizaron por transferencia electrónica. Transferencia electrónica. Listo. Entonces aquí. Listo. Entonces así está el planteamiento del ejercicio. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer lo mismo que hice ahorita. Lo voy a hacer, voy a hacer la liquidación ordinaria, como si él tuviera que presentar renta y todo eso. Y voy a hacer otra liquidación bajo el simple, a ver cómo le va al señor. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a arrancarla así. Entonces, los ingresos fueron de 250 millones. Ingresos. Y de eso, él tuvo una utilidad, le voy a colocar acá utilidad, voy a poner un ejemplo del 10%. Hace esto por el 10%. ¿Listo? Recuerden que en el régimen simple, y acá yo quiero ser bastante claro, en el régimen simple, como yo estoy liquidando bajo el ingreso, pues no me estoy tomando costos ni deducciones, ¿cierto? Entonces alguien diría, en ese orden de ideas, pues la administración no me podría pedir costos y deducciones, porque yo estoy pagando sobre el ingreso.
Si bien es cierto que ellos no me pueden pedir costos y deducciones, pero es de recordar que la DIAN a mí sí me puede, ella puede, o sea, yo tengo que tener mis documentos disponibles contables. Y ahí quiero hacer una aclaración. Resulta que yo tengo un gasto, ¿sí? Yo llevo unos gastos de representación y esos gastos pues yo no me los puedo descontar de la renta por la característica de ser gastos de representación. Entonces, ¿qué sucedió con los gastos? Yo los contabilicé como un gasto para poder hallar mi utilidad. ¿Sí? Finalmente yo necesito esos mis estados financieros, así me lo pueda deducir o no, ¿cierto? Si la DIAN llega y me dice, señor Miguel o señor Carlos, déjeme ver sus estados financieros. Ah, listo, usted dijo que acá tenía unos gastos de 50 millones de pesos. Déjeme ver los soportes contables más no tributarios. Claro, porque es que yo diría, pues usted cómo me va a pedir soportes tributarios, eso yo no me lo tomé como deducción porque yo estoy en simple. Sí, yo no se los estoy pidiendo como soportes tributarios, sino como soportes contables, ¿sí? Que eso yo lo veo muy lejano que la DIAN llegue a auditarme, a pedirme eso si yo no me lo estoy tomando como costo de deducción, pero es de tener presente que yo tengo que tener a disposición toda la información contable en el momento que la DIAN me la pida. ¿Listo? Entonces, ojo, por ejemplo, yo le podría mostrar una factura tipo POS, ¿sí? Hoy se la puede mostrar como un soporte contable. Y la DIAN me dirá, no, es que eso no cumple con los requisitos de una factura. Pues es que yo no, de una factura electrónica, no es que yo no me la estoy tomando como costo y deducción. Por eso fue que, precisamente por eso yo me fui para el simple, porque mis proveedores, por lo general, son personas naturales que no están en el régimen simple. No tienen que expedir facturación electrónica, como ellos no tienen que expedir o no tienen la obligación, pues yo no se los pedí, por eso me pasé a régimen simple, para que ustedes no me pidieran, para que yo no tuviera algunos soportes donde no me puedo tomar costo y gasto como deducción. Entonces, no sé si tal vez fui claro ahí. Es decir, la DIAN sí me lo puede pedir como un soporte contable, más no tributario, porque yo no me lo estoy tomando como costo y deducción. Muy seguramente, yo no me voy como por el lado de costo y deducción, pues porque no cumple con los requisitos. Vuelvo y le repito, porque muy seguramente que lo que sucede mucho en el sector, por ejemplo, de la construcción, uno tiene que comprar en la ferretería de la esquina, la persona natural, ellos no se van a poner a facturar electrónicamente. Entonces, eso es lo que puede suceder. Aquí va a sacar el impuesto de renta por el 32%, tarifa año 2020, y EICA, entonces acá, renta, y acá ICA, ¿cierto? Para ICA, le voy a dejar una tarifa del 9.66. Entonces, por el 9,66 dividido en 1000. Es decir, así esta persona tendría que pagar en estos dos impuestos este valor, 10 millones de pesos. ¿Listo? Entonces vamos con el régimen simple, a ver cómo quedaría. Simple. Aquí es 36.380. Entonces vamos a hallar los ingresos en VT. 36.308. Más dividido 36.308. Entonces estos son los ingresos en VTs. ¿Listo? Estos son los ingresos en VTs. Entonces me va a ver, entonces yo les voy a hacer una pregunta. ¿Él en qué grupo está? ¿En el grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4? Entonces me voy a volver acá para los grupos un momentico. Ups, ¿qué me pasó? Entonces, ¿él en qué grupo está? ¿Grupo 1, grupo 2, grupo 3 o grupo 4? En el 2. En el 2 o en el 3 o en el 4 o en el 5. Tengan presente, en el 2, comercio por mayor y el de tal, servicios técnicos y mecánicos, listo. Entonces, ojo, ¿quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Dice, el señor Carlos Pérez presta servicios de asesorías e ingenierías civiles. Entonces, la pregunta es, ¿será que él, para prestar ese servicio, tuvo que pasar por una universidad? ¿Ustedes qué creen? Si es ingeniero, sí. Si es ingeniero, sí. Entonces, Entonces ojo. serían el 3. El 4. Exactamente. Profesionales. Serían el 3.
¿Listo? Servicios profesionales de consultoría y científicos que predomina el factor intelectual. ¿Listo? En el 2 es donde yo contrate un maestro de profe. obra, por ejemplo. Sí. ¿Listo? Para que vaya quedando claro, porque pues depende de eso, yo tengo que darle la... Listo. Entonces resulta que de acuerdo a las VTs que me entregó, me dio 6.866, es decir, como es del grupo 3, yo tendré que ubicarlo acá, ¿cierto? Tendré que ubicarme entre 6.000 a 15.000 VTs. ¿Qué quiere decir? Ah, Que le va a aplicar la tarifa del 5.3. ¿Listo? Entonces voy acá, más este, por el 5,3%. Perdón, lo hice mal. Más, no tomé, sino que tomé las VTs. No había tomado el ingreso por el 5,3%. ¿Listo? Eso sería lo que él tendría, esa sería la liquidación del simple. Liquidación del simple. ¿Listo? Pero resulta y pasa que él tiene un descuento. Tiene un descuento de 4.500.000 por pensión. Además, tiene otro descuento, dice, adicional, me voy a volver para acá un momentico. Me voy a volver para acá. Acá. Se puede descontar los pagos realizados a empleados al trabajador y el 0.5 de los pagos que recibe el contribuyente por medios electrónicos. Entonces yo acá voy a hacer una operación. Entonces acá estamos diciendo que él el 50% de estos ingresos los realizó o se los pagaron por transferencia electrónica. El resto fue en efectivo o algo así. Entonces voy a tomar esto por el 50%. Y el resultado por el 0,5%, que ese sería el descuento. ¿Listo? Que ese sería el descuento. Entonces, básicamente yo me voy a tomar de 125 millones el 0.25% como descuento. Eso me da 625.000 pesos. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, esto es pagos medios electrónicos. Pagos medios. Profe, no le entendí la última parte. Listo. Entonces, aquí resulta que de estos 250 millones que a él le pagaron, la mitad o 125 millones fueron por transferencia electrónica, digamos, y la otra mitad se la pagaron a él en efectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí la norma? Dice, de los pagos que él tuvo por medios electrónicos se puede tomar el 0.5. Esto dice 625.000, ¿de dónde salen? De acá. De el 50%, que fue por medios de transferencia, que eso me da 125 millones, y esos 25 millones la norma me dice pues, que me puede tomar el 0,5%. Y ahí me salen esos 625.000 pesos que yo me puedo descontar. Si todos los pagos hubieran sido por transferencia electrónica, pues yo me puedo descontar un poquito más, 1.000.000 y pico. ¿Listo? Entonces, bueno, yo voy a decir acá, voy a tomar la liquidación privada menos el descuento de pensión, menos el descuento de los medios electrónicos, y aquí me está dando un total a pagar de 8.125.000 pesos. ¿Listo? ¿Cuánto sería mi ahorro allí? Más menos este. Mi ahorro sería 2.290.000 pesos. ¿Cuál es el objetivo? Que yo pues haga ese ejercicio para ver en realidad el contribuyente cuánto pagaría en un régimen o no, y si le conviene o no, porque yo como yo les indicaba, o sea, yo por temas de facilismo no puedo decir, no, eso que el contribuyente se vaya por ese tipo de régimen. No, o sea, yo no lo puedo, o sea, no sería ético de mi parte, yo tengo que hacer el análisis a ver si le conviene o no, ¿cierto? Eso que acá estamos hablando de una utilidad del 10%. Si fuera una utilidad del 20%, pues me ahorraría más, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Del 10%. Pero si fuera una utilidad del 20%, voy a hacer acá el ejercicio, pues mi ahorro sería más. Pero eso, o sea, yo no soy el que digo, sí, mi ahorro sería, por ejemplo, casi de 10 millones de pesos si mi utilidad fuera del 50%. Pero yo les dije una utilidad de 10%. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? profe, ¿me dejas ver un momentico, por favor, donde dice medios de pago? Acá. De nuevo la fórmula. ¿Yo qué hice? Yo A tomé el ingreso, 0,5.
Exacto. El 0,5, que es la norma me dice, usted se puede descontar el 0,5% de los pagos que se hizo por transferencia electrónica. Sí, pero yo aquí lo condicioné, yo dije, solo el 50% fue por medios electrónicos y el otro 50% en efectivo. ¿Listo? Si yo hubiera dicho acá que el 100%, voy a poner un ejemplo, pues obviamente el descuento hubiera sido mayor. Sería 1.250.000 pesos. ¿Listo? Pero lo voy a dejar como lo tenía, como las condiciones que tenía. ¿Listo? ¿Dudas, muchachos? Profe, y el ICA no se toca, o sea, el ICA igual tendríamos que pagar 2.415.000, ¿sí? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la cuenta acá? Presten atención. Esto es lo que ya me da el total a pagar, o lo que va a recaudar la DIAN, que es lo que yo voy a pagar, total a pagar, ¿sí? Ante la DIAN, ¿sí? Entonces, la DIAN, ¿qué dice? La DIAN dice, al municipio, por concepto de ICA, acá hablando de ICA y no más impuestos ni sobretasa Volver ni nada, le tocan 2.415.000 pesos. A la DIAN o a la Nación le toca, de esos 8 millones, se van a repartir así. 2.415.000 para el distrito o para el municipio y los 5 millones para la nación. Para la bien. Exactamente. Nación. Profe, pero entonces la DIAN le hace la transferencia al municipio Sí, o la señor. empresa. No, la DIAN se la hace al municipio. Resulta y pasa, y yo les voy a contar porque esta es una pregunta que hacen mucho en las capacitaciones. Hay municipios que ya tienen su tarifa consolidada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando arrancó el Simple, no habían municipios que tenían el acuerdo del Simple ni que tenían su tarifa consolidada. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Yo les cuento qué pasaba ahí. Yo generaba mi impuesto, por ejemplo, acá en este caso, aquí mi impuesto me daba a cargo 8 millones de pesos, pero yo tenía que pagarle esto a la DIAN y tenía que pagarle esto al distrito. O sea, tenía que hacer dos pagos en realidad. ¿Listo? Ahorita hoy ya hay muchísimos más municipios que tienen la tarifa consolidada y que tienen el convenio con la DIAN. Entonces yo simplemente le digo a la DIAN, yo le voy a hacer el pago de 8.125.000 pesos. Usted mira si se queda con la plata del distrito, a mí no me interesa como contribuyente. Bueno, entonces la DIAN, ¿qué hace? Recibe esta plata con los municipios que tienen el convenio y que tienen la tarifa consolidada y le dice, por ejemplo, señor Bogotá, yo le voy a hacer una transferencia de 2.415.000 pesos por el recaudo del señor Miguel Peña o Carlos Pérez. ¿Listo? Entonces, por eso decía allí en los beneficios que se ahorraban tasas de intermediación con los bancos. ¿Por qué? Porque si yo perteneciera al régimen ordinario, a mí me tocaría ir al banco, pagar esto en el banco y el banco se lo paga al distrito. Acá solo hay un intermediario, o sea, yo pago los 8.125.000 a la DIAN, pues es decir, yo los voy y los pago al banco, el banco se los entrega a la DIAN y la DIAN pues no cobra ninguna comisión. O sea, la DIAN cómo va a cobrar comisión para pasárselos al municipio. Entonces el municipio se está ahorrando ahí unos costos de intermediación, por decirlo así, el municipio. ¿Listo? Pero esto ya pues, es decir, alguien diría, esta distribución, o yo les podría decir, pues a mí como contribuyente no me interesa. O sea, a mí no me importa la DIAN que haga con la plata. O sea, yo desde que le pague no me interesa, sino que esto es para mostrarles todo el panorama en simple, ¿cierto? Y ahí yo también como contribuyente diría, pues a mí me da igual si yo, pues finalmente, pues sería mejor que yo se los pagara solo a la DIAN, porque solo hago un pago. Pero si no, pues me tocaría hacerlos a la DIAN y al municipio, ¿sí? Profe, una pregunta, es que, digamos, en la parte ordinaria, las empresas tributan anualmente, ¿cierto? Sí, señor. Pero ella, me dice aquí que el simple tiene que cada 2 meses hacer un anticipo de renta. Sí, no un anticipo de renta, un anticipo como tal del simple, porque el simple ya queda terminado. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que, voy a poner un ejemplo. Entonces, esto es, digamos que, voy a poner un ejemplo que esto fue para una vigencia 2021. ¿Listo? O sea, 2021. es como hacer cada 2 meses un cruce de ingresos y de utilidades. Exactamente. Entonces, presten atención para que quede más claro, porque esto también ustedes lo deben de tener bastante claro. Yo diría fácilmente, yo diría, si esta persona, ingresos mensuales, voy a colocar acá, ingresos mensuales, ¿cierto? Yo diría, si esta persona obtuvo estos ingresos en un año, los ingresos mensuales serían de tanto. Pues voy a coger esos 250 millones y los voy a dividir en 12 meses. Yo diría, los ingresos por mes fueron de 20.833.333, ¿cierto?
Esto es de un mes. De 2 meses, pues sería este por 2, ¿cierto? Eso me da 41.666.000. Para hacer el anticipo, entonces, ojo, ¿cómo es el anticipo? Anticipo, ¿sí? Entonces yo tomo los 41.666.000 y los ubico en mi tabla también. ¿En cuál tabla? Perdón. En esta, ¿sí? Yo soy del grupo 3, entonces yo digo, bueno, mi anticipo, o sea, yo tomo los ingresos que son 41 millones, que son lo de 2 meses, lo ubico en la tabla, yo ya sé que no me va a dar más de 6.000 VTs, entonces yo digo, la tarifa para el anticipo es del 4.9%, entonces voy a tomar mi ingreso por el 4.9%. Y ese sería mi anticipo bimensual. ¿Sí? Digamos que yo pagué por conceptos de seguridad social 400.000 pesos o 600.000 pesos en ese bimestre. 600.000. Yo lo que tendría que pagar, el pago efectivo, sería más o menos este. Y eso es lo que yo tendría que ir haciendo mes a mes, mes a mes, mes a mes, mes a mes. ¿Sí? Entonces, ¿ya qué pasa? Esto yo lo voy a multiplicar, un ejemplo, por 12 meses. No, perdón. Por 12 meses no, porque es bimensual o Por 6. por 6, muy bien. Que más o menos me da lo mismo. Si me llegase a dar acá una diferencia, como vemos acá, que me da una diferencia aproximadamente de 500.000 pesos, pues ahí me queda un saldo a favor. No pierdo esa plata, me queda un saldo a favor para el siguiente periodo, que ya sería para el año graduable 2022. ¿Listo? Acá. Pero pues más o menos sería así como la tarea que se hace, ¿sí? Muy seguramente acá me va a dar una diferencia. Si me da un impuesto a cargo, pues yo pago la diferencia de ese impuesto a cargo, ¿sí? Y si no, pues simplemente dejo el saldito a favor para el otro periodo, como es el caso acá. ¿Listo? Pero obligatoriamente toca cada 2 meses. Pues lo que yo les decía en la clase pasada, obligatoriamente, sí y no. Es o sea, qué pena con ustedes. Obligatoriamente yo tengo que presentar mi declaración anual, ¿sí? La administración tributaria que me dice a mí, entrégueme a mí un anticipo cada 2 meses, un anticipo. Entonces, sobre ese anticipo, si yo hiciera solo un pago, una presentación anual, yo tendría que hacer un prorrateo y sobre este millón me cobrarían unos intereses por cada bimestre. Interés. ¿Listo? Ese es el problema, si yo no presento cada 2 meses. Pero el objetivo pues es que yo tenga una buena planeación fiscal, un buen presupuesto fiscal y con relación a eso pues no se me pase de las fechas. Ya que si el contribuyente dice, eso ya es diferente, o el cliente dice, no, lo que pasa es que yo ando pelado, yo no puedo pagar, pues, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero si eso ya, y yo me lavo las manos y yo digo, bueno, pues el tema ya que usted tiene ese flujo de caja, revise cómo paga, cómo organiza sus proveedores, porque pues usted, eso ya es tema de la gerencia y no de tema contable. Excepto a mí me diga, no, lo que pasa es que usted va a ser asesor financiero y contable. Yo digo, eso es diferente. Entonces, bueno, revisemos las políticas de crédito que nosotros estamos dando porque nosotros estamos teniendo ahí unos faltantes de flujo de efectivo. Revisemos las políticas de pago, revisemos las políticas de proveedores. Entonces ya de acuerdo a eso, pues se revisa el tema. ¿Listo? ¿Qué otra duda tienen ahí, muchachos? Bueno, ustedes van a hacer 2 ejercicios que se los voy a dejar acá. Profe, ¿y la tasa de interés de la DIAN cuánto es? Eso depende. No, mentiras. Es el valor máximo que está permitido. Y cada mes puede ir cambiando, cada mes puede ir cambiando. Por ejemplo, también ahorita, pues con la reforma tributaria van a ver, obviamente, como en todas las reformas, esto sí lo digo pues garantizado porque siempre todas las reformas tributarias sale, pues un tema de amnistía, de pronto de descuento de intereses. Entonces, si de pronto alguna empresa, persona natural, pues no ha pagado, entonces toca estar bastante pendiente para ver si hay facilidades de pago, si va a haber de pronto una amnistía.
legalización de activos, por lo general eso siempre se ve en las reformas tributarias, sino que yo les cuento, esa reforma tributaria tiene algo tan característico, o esta, que yo no la he podido encontrar. O sea, la he buscado y de hecho que día salió una noticia donde indicaba que está muy hermética la reforma tributaria, pues por el tema, no sé si es que va a impactar mucho los bolsillos o por el tema de elecciones, pero sí está bastante hermética y no se ha conseguido, o sea, en un sitio web, ni siquiera en el Senado, que esté todo el borrador completo de cómo va a ser la reforma tributaria, no. Y eso ya salió, creo que la salió la vez pasada en Noticias 1 o alguien estuvo por ahí diciendo que no se conseguía en ningún lado, sino que ya la van a sacar es cuando ya quede en firme y el Senado la decrete. Entonces, muy seguramente, pues eso va a suceder ahorita con la reforma tributaria. Bueno, les vamos arrancando. Bueno, acá. La empresa, voy a bajar en mayúscula. ABC se dedica a la comercialización de electrodomésticos, perdón. Sus ingresos en el año, voy a colocarlo aquí 2021, fue de 850 millones. Su utilidad es del 20%. Y los pagos que realizó a pensión por los trabajadores fueron del 80, voy a poner un ejemplo acá. A ver. De 14.400.000 pesos. ¿Eso yo de dónde lo saco? Suponiendo que tiene 10 trabajadores. Aproximadamente eso fue lo que él debe haber pagado por pensión. Y los pagos por transferencias fueron del 80%. ¿Listo? Pues ahora se me escapa algo, utilidades. No, dejémoslo así. ¿Listo? Entonces, con ese planteamiento, igual se los voy a copiar acá en el chat. Con ese planteamiento, hagan el ejercicio que yo hice ahorita. Es decir, sacando el anticipo, sacando la liquidación y el anticipo. Ya les voy a colocar acá el ejercicio. Y aquí les voy a dejar, ya les envié el ejercicio por el chat y les voy a dejar acá este modelito. ¿Listo? Yo voy a silenciar mi micrófono un momento y ya en unos minutos pues lo socializamos. ¿Listo? Lo voy a dejar más o menos así. Pueden iniciar que ya en unos momenticos lo socializamos. Por favor, vayan desarrollándolo.
¿Cómo van, muchachos? ¿Cansados? Voy a dejar de compartir un momentico. Mientras que va habilitando Isabel, bueno, yo le sigo llamando Isabel Pro, pero pues ya no se llama Isabel Pro. ¿El ICA lo hacemos por el 9.6? No, manejémoslo por el 11.04, por lo que es una empresa comercializadora. De venta. Sí, de Exactamente, venta. exactamente. ¿Listo? Yo estoy esperando un momentico. Yo sé que ustedes son muy rápidos, pero ya mientras tanto voy a habilitarles el seguimiento por acá, por Isabel Pro, mientras que ustedes van terminando. Yo no sé si es el internet en particular o la página que está lenta. Bueno, ¿ya terminaron? ¿O aún están echándole cabeza? Profe, ¿y la tarifa del ICA? 11.04. Profe, ¿me dejas ver un momentico lo del anticipo? Voy a pensarlo. ¿Me confirman la VT, el valor? 36.308. Listo, ahí está el anticipo más o menos. Yo les recuerdo, pues acá no tocamos nada de IVA ni nada de eso, porque pues el IVA pues no es un impuesto que está supliendo el simple ni nada de eso, por eso es que yo no lo toco acá. Es decir, independientemente de lo que suceda, pues el IVA o toca pagarlo o toca pagarlo. ¿Listo? Estamos en la semana 7, ¿cierto? Así. No, estamos en la semana 8.
Les voy a dar 2 minuticos más mientras que ustedes van terminando allí. Bueno, muchachos, entonces presten atención, quedan 5 minuticos de clase. Entonces, bueno, para ir sacando notas, ¿cierto? Las notas después de foro y de participación, entonces yo les coloqué allí una pregunta en el foro, ¿listo? Para que la respondan. Entonces, el objetivo es que la respondan de una vez para que no les quede, pues nada, ningún trabajo pendiente. Y eso lo hacen en estos 5 minuticos. Y los 10 minutos que quedan de clase, pues es para diligenciar el tema de la encuesta de satisfacción. ¿Listo? Entonces presten atención. Por hoy dejaríamos así y dentro de 8 días arrancamos revisando el ejercicio, hacemos otros ejercicios y vemos el formulario del anticipo. ¿Listo? Ya con ese, como tal, con el régimen simple, ¿vale? Y ya después pues vamos continuando con el tema del presupuesto, ¿listo? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Sí está un poquito, o sea, a veces me equivoco en algunos puntos del ejercicio, profe, porque no, Bueno, pues no hay no me... problema. Ténganlos ahí, igual lo vamos a socializar la próxima clase. ¿Listo? Si de pronto pues algo les quedó mal en la liquidación, pues los vamos a socializar la próxima clase. Profe, igual usted sube la clase, ¿cierto? Sí, Sí, ya ahorita pues apenas se convierta, la subo. ¿Listo? bueno, listo, profe. Bueno, chicos. Entonces, muchachos, muchas gracias por la atención prestada y nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Recuerden que diligenciar el foro Profe, ahorita de una vez. no va a llamar lista, profe. No, ahorita no. Voy a tomar en cuenta por los que asistieron para no llamar lista. ¿Listo? Ok, profe. Acá ya los tengo. Gracias por la indicación. Muchas gracias. Gracias, profe. A ustedes, Listo, chicos, profe, gracias. se cuidan, que estén muy bien. Vale, Buenas chao. noches. Profe, qué pena. Dime, tranquila. Es que el CITER me sacó y acabé de ingresar otra vez. Merced que el ejercicio. Bueno, no, vamos a socializar dentro de 8 días el ejercicio. Por favor, diligencia en el foro. Yo les dejé ahí en el foro una preguntita de diligencia y diligencia en el seguimiento. El foro, la pregunta del foro está en la semana 8. ¿Listo? Ah, listo, profe. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. A ustedes, feliz noches, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias, que descansen, chicos, chicas.